Moi boas e benvidos a un novo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre posibles fichajes para el medio campo del Racing, sobre todo centrados en pivotes defensivos y en mediocentros ofensivos, sobre todo ese rol de 10 de creador de juego. Pero antes de nada, bueno, tenemos que hablar, han salido varias noticias muy relevantes para el Racing de cara a la temporada que viene. Empezando sin duda por las dos más importantes, que son la renovación de Álvaro Ramón y Fabio González. Más allá de los perfiles, que sin duda fueron dos de los mejores futbolistas del Racing la temporada pasada, para mí lo más importante y lo más llamativo es la continuidad de ciertos futbolistas diferenciales importantes en la categoría para este proyecto. Ya vimos lo que significaba empezar una plantilla de cero después de la lamentable temporada en segunda que culminó en el descenso. Se acabó básicamente por relevar a todos esos futbolistas y empezar una plantilla de cero. Y sabemos los retos que eso conlleva, lo que genera eso el vestuario, al vínculo con la afición, con la ciudad. Entonces, tener dos jugadores que fueron tan diferenciales para el club, de lo más salvable la temporada pasada, ver que apuestan de nuevo por el proyecto, apuestan por quedarse, me parece ya de por sí una muy buena noticia. Luego, entrando perfil por perfil, Álvaro Ramón me parece, sobre todo en la faceta ofensiva, uno de los mejores laterales de la categoría. Ya vimos lo que hizo de cara a gol contra el Arenteiro, contra el Avilés, alguien que tiene, pues eso, un dote especial para encontrar el gol. Luego sí a mí me deja ciertas dudas. De cara a defensa creo que tiene el físico para cubrir a cualquier extremo, pero a veces le falla esa toma de decisión, ¿no? Y cuándo buscar el corte, cuándo simplemente aguantar, esa comunicación con sus compañeros. Pero creo que sobre todo en un equipo más competitivo, más compacto, puede incluso dar otro nivel en lo defensivo. Y en ataque, lo que he dicho, de cara a gol me parece absolutamente diferencial, un jugador de muchísima calidad, con muy buen golpeo de balón. Creo que sí le falta también tener mejor entendimiento con el extremo, con el delantero que venga a recibir, para buscar esos espacios, dar ese desdoble y poner esos centros que a veces dejó mucho que desear, algunos centros que se iban a fondo sur en vez de encontrar el área, ¿no? Pero me parece un gran jugador, un muy buen lateral, sobre todo físicamente y en cuanto al golpeo de balón. Y luego Fabio González, ¿no? Que para mí es probablemente el mejor futbolista del Racing la temporada pasada, sobre todo en cuanto a rendimiento, ¿no? Creo que había partidos donde incluso si el equipo no jugaba bien, él era ese jugador en el que sabías que podías al menos contar para recuperar el balón, darle salida, oxigenar el campo. Creo que tiene gran mente futbolística, muy buenas dotes de, digamos, tranquilidad con el balón, sacarlo. No es alguien brillante que va a deslumbrar, pero simplemente es una roca en el mediocentro. Y me parecen dos jugadores que es lo que digo, darle continuidad al proyecto, una plantilla que se conoce, que tiene, digamos, perfiles de líderes que apuestan por el proyecto, por lo que para mí son dos grandes noticias para empezar la temporada, y ahora es cuando realmente va a empezar todo el movimiento, ¿no? Va a haber refuerzos, fichajes, rescisiones, renovaciones. Creo que falta alguna renovación por hacerse, simplemente estas dos son las que la dirección deportiva tenía más claridad sobre su deseo de que continuasen, pero en conversaciones con Javi Vázquez seguro que hay perfiles como Zalaya que yo creo que se les va a ofrecer esa renovación. Y bueno, como os decía, ahora vamos a empezar todo el movimiento de fichajes. Ha habido ya varios rumores, los más destacables, sin duda, el caso de David Castro, que tras una temporada en Eslovenia parece que busca volver a Galicia y obviamente a poder elegir, yo creo que él querría volver al Racing de Ferrol. Para mí es un jugador que incluso en segunda, esa primera temporada, dio un rendimiento más que notable y en primera federación es diferencial. Además es un jugador que no es demasiado mayor, demasiado veterano aún. Solo me deja las dudas de su liderazgo, las formas que tuvo de irse, ¿no? Siendo capitán del Racing, con un Racing que aún estaba compitiendo en segunda, ya estaba negociando su salida. Para mí eso me dejó un sabor bastante agridulce en cuanto a su marcha. Pero bueno, creo que es alguien que entiende el Racing, que ha sido capitán durante años, que si vuelve no es por lo económico, todo lo contrario, y me parecería un buen refuerzo, sin duda, alguien que sería favorito para ser titular del lado de Zalaya o de otro refuerzo.
Y por otro lado, Bernal, futbolista del Sporting de Gijón, que también ascendió con el Racing, que también dio un muy buen nivel esa primera temporada en segunda, que no ha logrado esa continuidad en el conjunto gijonés. También le han afectado mucho las lesiones, lo cual me preocupa bastante. No sé en qué estado físico llegaría, pero bueno, es otro jugador que seguramente tendría novias de los mejores clubes de Primera Federación e incluso alguno de Segunda División, y yo creo que su apuesta es volver a Ferrolterra. Además, ha salido hoy la noticia de que se le han ofrecido 3 años de contrato, lo cual en esta categoría es muy llamativo. Me parece que es una apuesta clara de Alex Vázquez de cara a este proyecto. Quiere que sea uno de esos líderes. Y la verdad es que un pivote con Bernal y Fabio González me parece impresionante de cara a recuperación de balón y salida, ¿no? Luego habría que ver justo, pues, qué tipos de perfiles traemos para esa media punta, para esos extremos, que al final son los que van a convertir esa recuperación de balón en contras, en ataque, en verticalidad, pero sin duda sería un gran refuerzo, dejando dudas en cuanto a su estado físico, pero vamos, sabemos que tiene nivel de sobra para esta categoría. Obviamente, a medida que se vayan haciendo estas noticias, haremos vídeos al respecto, lo analizaremos, pero aún estamos en ese proceso de simplemente ojear perfiles, ver por dónde puede ir esa planificación deportiva, y hoy vamos a continuar, como decía, con el medio campo. Vamos a empezar mirando a perfiles justamente de pivotes, ¿no? Que sean perfiles de 6 recuperadores de balón, algunos más ofensivos, algunos más defensivos, pero vamos a empezar con un pivote joven y con mucha proyección, pero con ya experiencia relevante en la categoría. Eugene Frimpong, mediocentro de 23 años de la Ponferradina. Es un absoluto búfalo en el medio del campo, un recuperador nato del balón y una bestia parda en el contacto físico, algo que hace mucha falta en Ferrol. Empezó en la cantera del Valladolid, pasando por el Zamora y recalando el año pasado en el Bierzo. Acaba contrato y no se sabe si renovará, dependerá también a ver si acaba ascendiendo o no la Ponferradina. 2 goles y una asistencia esta temporada, lo cual realmente no hace justicia a la gran temporada que ha hecho en ese medio del campo. El centrocampista ganés destaca sobre todo por su movilidad, su despliegue físico y gran capacidad para recuperar balones. Futbolista solidario en presión, muy sacrificado en labores tácticas y defensivas. Con juventud y explosividad, tiene la materia para ser un pivote de gran rendimiento en esta categoría y sin duda tiene la proyección para llegar al fútbol profesional. Seguimos con otro mediocentro de presente y futuro, Alberto Quintana, centrocampista de 23 años del Antequera. Un jugador con mucho recorrido y personalidad para gobernar la zona ancha. Formada en categorías inferiores del fútbol andaluz, ha ido creciendo hasta convertirse en una pieza importante dentro de uno de los equipos más competitivos de la categoría. Acaba contrato este verano y podría ser una oportunidad de mercado interesante. Esta temporada ha firmado buenos números para un futbolista de su posición. Destaca por su capacidad para abarcar campo, su inteligencia táctica y su criterio con balón. Futbolista dinámico, capaz de sostener el ritmo de los partidos y de aparecer en ambas áreas. Con margen de crecimiento y experiencia acumulada, encajaría perfectamente en una medular que necesita piernas y energía, y podría ayudar mucho, yo creo, a perfiles como Bernal o Fabio González para dar ese paso entre recuperación de balón y ataque. Pasamos ahora a Juanje, mediocentro de 24 años del Unionistas de Salamanca, un centrocampista de los que hacen mejor a los compañeros. Formado en el fútbol castellano, ha ido ganando protagonismo en la categoría gracias a su regularidad y comprensión del juego. Su situación contractual podría convertirle en una opción accesible para varios equipos. Es un futbolista que destaca por su capacidad para interpretar los espacios, ordenar al equipo y ofrecer siempre una línea de pase. Muy disciplinado tácticamente, comprometido en defensa y fiable en la circulación. No es un jugador de grandes focos, pero sí de esos que sostiene el funcionamiento colectivo durante 90 minutos. Este mismo año le pudimos ver contra el Racing de Ferrol, al cual marcó un gol en la última jornada, y bueno, en total 3 goles, una asistencia, números sólidos, 12 amarillas que muestran pues eso, su agresividad en el cuerpo a cuerpo, lo deja todo por recuperar el balón y oxigenar el juego del equipo. Me parece una muy buena opción, seguramente como revulsivo para el mediocampo racinguista. Otro nombre interesante es Adrián Verde, mediocentro del Arenas de Guecho.
Un perfil con mucho trabajo y una competitividad constante que le ha permitido hacerse un hueco importante en su equipo. Tras curtirse este año en el fútbol vasco, ha desarrollado un perfil de centrocampista intenso y muy comprometido con el juego sin balón. Destaca por su agresividad en la presión, su capacidad para llegar a las disputas y su entrega durante todo el encuentro. Futbolista muy incómodo para los rivales, siempre atento a las coberturas y a las ayudas defensivas. Un perfil que aportaría intensidad y carácter al centro del campo ferrolano. Jugador aún con mucha proyección, ya que es un jugador muy joven, con mucho fútbol por delante. Ha sido un canterano del Atlético de Madrid desde juveniles, pasando a su filial. Luego pasó también por la cantera del Valladolid y ha acabado de despuntar en la categoría en el conjunto de Guecho, haciendo grandes rendimientos, sobre todo defensivos. Un perfil parecido a Fabio González, más físico, a lo mejor menos inteligente con el balón, que pueda aportar un perfil similar al de Sergio Tejera, podríamos decir. Seguimos con una de las apuestas más interesantes de la lista, en mi opinión, Martín Belotti, centrocampista del Atlético de Madrid. Un futbolista joven que ha crecido dentro de una de las canteras más exigentes del país. Acostumbrado a competir a un alto nivel desde edades tempranas, destaca por su formación táctica y su capacidad para adaptarse a distintos contextos de partido. Es un mediocentro con buena salida de balón, personalidad para asumir responsabilidades y una notable lectura del juego. Con margen de mejora y hambre competitiva, podría ser una incorporación muy interesante para un proyecto que busca talento joven con proyección para dar el salto a la siguiente categoría. Y él es uno de estos perfiles muy interesantes, sale del fútbol argentino, de la cantera de Newell's Old Boys, el mismo equipo donde salió Leo Messi. Ha pasado por muchos equipos del fútbol español, el Intercity, el Ceuta, y ha sido en la cantera del Atlético de Madrid donde ha realmente despuntado su talento y ha mostrado el potencial de ser un jugador muy diferencial en esta categoría y probablemente en el fútbol profesional en años por llegar. Miramos ahora al mercado internacional, centrándonos en el Vizela portugués, con Moja Mouklis, centrocampista de 25 años. Formado en la cantera del Real Madrid, acumula experiencia tanto en España como en Portugal. Es un jugador con calidad técnica diferencial, muy cómodo recibiendo entre líneas y capacidad de acelerar el juego con sus conducciones. Destaca por su visión, capacidad asociativa y facilidad para superar presiones rivales. Un futbolista creativo, con buen pie y muchos recursos para dar al equipo un perfil diferente en la construcción de juego. Si busca relanzar su carrera, podría convertirse en una oportunidad muy atractiva para el Racing. Ahora pasamos a hablar sobre ese número 10, ese jugador diferencial en tercera parte del campo. Alguien que pueda darle verticalidad, darle desborde al juego, buscar ese último pase, encontrar a los mediocampistas más ofensivos, a los atacantes, a los extremos, encontrar espacios y también ser diferencial de cara a gol. Para mí es de las posiciones más importantes de cara a la temporada que viene y vamos a ver tres perfiles bastante diferentes, pero sobre todo jóvenes y con proyección. Y empezamos volviendo al antequera para hablar de Moja Basele. El mediocentro africano se ha consolidado como uno de los jugadores que aportan equilibrio y trabajo constante en la categoría. Es un centrocampista físico, muy intenso y con una gran capacidad para sostener esfuerzos durante todo el partido. Destaca especialmente en la recuperación, las ayudas defensivas y el juego de ida-vuelta, siendo también muy diferencial en la última parte del campo. Futbolista comprometido, disciplinado y siempre dispuesto a sacrificarse por el colectivo. Un perfil que encaja perfectamente en esos equipos que buscan competitividad y energía en la medular para recuperar y dominar el medio campo en un partido en Primera Federación, que yo creo que es algo que va a intentar hacer Javi Vázquez este año con el Racing de Ferrol. Moja Basele ha marcado 10 goles y 3 asistencias esta temporada, solo siendo titular en la mitad de esos partidos, lo que muestra que es un jugador con mucha hambre. Cuando se le ha dado oportunidades ha entrado, ha dejado destellos de gran calidad, de mucho acierto de cara al gol, también pues comprometido con dar esas asistencias a sus compañeros, siempre buscando la opción más eficiente de cara al gol. Me parece un perfil muy interesante para competir a lo mejor con Azael por esa posición de media punta, también con lo que digo, mucha juventud, mucha proyección y mucho hambre de fútbol. Otro candidato es Javi Ajenjo, centrocampista del Cacereño, un jugador que ha ido creciendo temporada tras temporada hasta convertirse en una referencia dentro de su equipo.
Destaca por su madurez competitiva, su lectura de los partidos y su capacidad para mantener el equilibrio entre defensa y ataque. Es un mediocentro muy fiable con el balón, capaz de dar continuidad al juego y tomar buenas decisiones bajo presión. Su regularidad y experiencia en la categoría le convierten en una opción muy interesante para cualquier proyecto ambicioso de Primera Federación. Este año ha firmado 8 goles y 5 asistencias, muy diferencial para el carcereño, y ha sido sin duda una de las razones por las que ha logrado salvar la categoría el club extremeño. Otro jugador que, aunque sea un poquito más mayor, realmente su fútbol solo ha ido creciendo y ha mostrado pues una gran capacidad por aprender, por seguir creciendo y tener ese hambre por querer ser incluso una mejor versión de sí mismo. Podría ser una opción muy interesante para el Racing también. Y acabamos con un futbolista distinto, de una categoría inferior, Mario González, mediocentro del San Sebastián de los Reyes. Futbolista que destaca por su despliegue físico y su capacidad para estar presente en todas las fases del juego. Formado en el fútbol madrileño, ha ido acumulando experiencia y protagonismo gracias a su constancia y su polivalencia. Es un centrocampista de recorrido, con facilidad para llegar a las ayudas defensivas y aparecer también en campo rival. Muy solidario en el esfuerzo, intenso en los duelos y con una gran predisposición al trabajo colectivo. Un perfil que podría aportar profundidad de plantilla y competitividad inmediata al Racing de Ferrol, sobre todo porque puede aportar también en perfiles más defensivos como en esas, digamos, posiciones más de ataque como las que podría haber disputado Pascu la temporada pasada. Este año ha dejado 10 goles y 7 asistencias en el club madrileño, siendo diferencial en su lucha por el ascenso. Y bueno, hasta aquí los perfiles de hoy, perfiles bastante distintos, algunos que vendrían sin duda con cartel de titulares indiscutibles, otros que se tendrían que ganar el puesto incluso para disputar minutos. He querido buscar sobre todo perfiles con hambre, con proyección. Las últimas temporadas creo que el Racing se ha centrado mucho en jugadores con veteranía, que han demostrado ya mucho durante muchas temporadas en la tercera categoría del fútbol español, lo cual me parece bien. Necesitamos veteranía, necesitamos liderazgo, necesitamos jugadores con galones en todas las posiciones, pero también necesitamos hambre. Creo que eso faltó mucho esta temporada. Se notó, por ejemplo, a Zael García, que disputó muchos menos minutos que a lo mejor alguien como Pascu, pero cuando entraba mostraba ese desperpejo, esa hambre, ¿no? por fútbol, por demostrar que tiene esa habilidad y demostrarlo a la afición, al cuerpo técnico, a sus compañeros. Creo que hace falta también perfiles así, perfiles jóvenes que metan presión a esos jugadores más veteranos que seguramente vengan con cartel de titulares para este equipo. Pero bueno, ya queda mucho menos para ir descubriendo cuáles van a ser los refuerzos de cara a la temporada que viene. Creo que estos han sido algunos ejemplos de, sobre todo, qué tipo de perfil necesita este Racing. Luego veremos qué decide Alex Vázquez y Javi Vázquez. Pero bueno, la verdad es que ya lo que sobre todo hay es ganas, es hambre, ¿no? De saber quiénes van a ser los guerreros detrás de este proyecto. Y nada, dentro de poco tendréis el último vídeo de esta serie analizando probablemente lo más importante, ¿no? Quiénes van a ser los nuevos delanteros de este proyecto y también extremos que puedan dejar mejor rendimiento que tuvimos el año pasado. Así que nada, si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto. Opa Racing.